lunes, mi gente hermosa de la ciudad distinta y de mi amada Monagas. Bueno, acá yo estaba en consulta. Hoy es un lunes de salud, pero un lunes de salud para nosotras las mujeres, para aclarar ideas, dudas y muchas otras cosas más. Hoy con la doctora, acá tengo Noglis Vera. Ella es gineco-obstetra y vamos a estar conversando todo, porque yo pensaba hablar nada más de lo que era control prenatal. Pero no. Vamos a extendernos un poquito más la tarde de hoy, porque yo creo que amerita el tema de salud y sobre todo llevar información. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Ay, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Agradecido con todo el equipo y bueno, es importante para mí llevar a la población el tema importante que es el control prenatal. De verdad que es de suma importancia que las pacientes sepan que el control prenatal pues es un conjunto de procedimientos que está destinado a la prevención para prevenir, valga la redundancia, a la mortalidad materno-fetal. Yo siempre digo, vamos a arrancar por el principio. Y el principio es ¿cómo llega la medicina a tu vida? Vamos a arrancar por allí. Pero ¿cómo llega la medicina y hace a la puerta de tu vida? Tú, mira, acá estoy. Yo creo que tienes que tomar en consideración estudiar medicina. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, en realidad yo vengo de una familia muy humilde. No tengo de verdad dentro de mi familia ningunos médicos ni nada de eso. Solamente me gustaba desde que estaba en bachillerato, en realidad. Mis papás me promovieron me impulsaron y me ayudaron a que desempeñara esta profesión de la Universidad de Oriente en el estado Bolívar. Soy egresada como médico cirujano en el 2013. Posteriormente hice mi rural en Upata por 2 años. No es nada más, el hecho de ser médico conlleva múltiples cosas. Y posterior a eso, pues, ¡ay, qué lindo! Mira. ¿No viste esas imágenes? Imagínate. Me llevaste jamás allá. Bueno, imagínate allí. En el 2013 me gradué como médico cirujano. Ahí están las imágenes, pues sí. Ahí me vas a hacer, no sé, tengo nostalgia. Bueno, y recibí mi título allí, en esa foto, en la Universidad de Anzoátegui. Allí generalmente hacen los actos magistrales. Posteriormente a eso me dediqué a hacer lo que es la ginecología obstetricia. Eso siempre me gustó desde que estaba interna de pregrado, aunque considero que nosotros como estudiantes de medicina, nosotros tenemos que querer y aprender de todo, porque nosotros pasamos por diferentes áreas. Nosotros pasamos por la parte pediátrica, por la parte de medicina interna, neurocirugía, traumatología, o sea, considero que todo es importante. Como médicos cirujanos debemos conocer y saber todo, porque yo puedo tener una paciente embarazada y tiene patologías médicas asociadas al embarazo. O sea, no nos podemos centrar a que somos especialistas en una cosa y no saber reconocer otros factores que pudiera presentar la paciente. Mira, pero ya estamos viéndote. Sí. Bueno, imagínate, y la foto la agarraron de Facebook. Mira, bueno, allí estaba en áreas clínicas. Hice mi posgrado aquí en el Hospital Manuel Núñez Tovar, a quien agradezco infinitamente por todo lo que de verdad he hecho y o sea, lo profesional que actualmente soy. Y bueno, en el 2019 actualmente tengo como especialista 5 o 6 años aproximadamente egresada, también de la UDO, de aquí de Monagas en el posgrado, y casualidad que el acto como tal también fue en Anzoátegui. O sea, el acto como médico cirujano y el acto como especialista en ginecología obstetricia. Yo te veo y tú te sientes orgulloso hablando de tu profesión. Ay, sí, de verdad que me llena de mucha satisfacción y el quedarme también porque trabajo en la parte pública en el Hospital Manuel Núñez Tovar y de verdad que para mí es un orgullo porque nosotros, aparte que las pacientes son un ente importante para nuestro enriquecimiento profesional. Sin las pacientes nosotros no aprendemos en realidad. Siempre tenemos que darle las gracias a ellos porque con ellos que nosotros nos formamos. Entonces debe existir el respeto más que todo ante las pacientes. Mira, ella se va a ir contigo para allá porque la vas a evaluar, va a servir como una forma de aprendizaje para ti, entonces es un compendio entre las dos, ¿ves? Por eso estoy sumamente agradecida con el Estado Monagas, valga la redundancia, y también con el Hospital Manuel Núñez Tovar y todos los médicos que allí están por la formación que actualmente tengo. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa comercial,
Ya al retorno vamos a entrar en tema porque son muchos temas, no solamente control prenatal, pero muchas cosas que nosotras las mujeres debemos tomar en consideración al momento de tomar la decisión de salir embarazadas, si no queremos quedar embarazadas, y por supuesto todo ese cuidado de nuestros órganos pues femeninos que nosotros muchas veces por descuido, por miedo, por temor, por pudor, no consultamos con el especialista. Así que hoy vamos a estar hablando de ginecología y de obstetricia. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos acá. Doctora, vamos a tocar lo que es control prenatal, pero yo quiero conceptualizar dos términos que a veces separamos, que es la ginecología y la obstetricia, ¿ok? Porque nosotras las mujeres a veces tendemos a que el ginecólogo es quien se encarga de nuestros chequeos anuales, lo más común, ¿no? Pero la obstetra de nuestros embarazos, ¿ok? Entonces separamos uno de otro. Yo quiero que sea usted quien es el especialista de que nos hable si eso es así, si no es así. A ver. Bueno, en realidad nosotros actualmente tenemos una especialidad que es ginecología obstetricia, es decir, abarca los dos ámbitos. Nosotros vemos a la paciente desde el punto de vista ginecológico, que quiere decir eso, su chequeo rutinario para ver cómo están sus órganos, su citología, si existe alguna patología anexa, y la parte obstétrica, que generalmente es cuando ya la paciente obviamente está en su periodo de embarazo y pues seguimos todo eso. También vemos a las pacientes en su periodo de la menopausia. O sea, no estamos en realidad la especialidad ginecología obstetricia abarca esos dos grupos. Sí existe especialidad como ginecología pura, que son los que solamente se especializan, valga la redundancia, en ese tipo de casos, y está el que es obstetra puro también, que solamente son las pacientes embarazadas, pero nosotros somos ginecólogos obstetras, es decir, abarcamos todas las pacientes, las que están en edad fértil y las en su periodo de embarazo y posterior menopausia. Ok, ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que va a ser el control prenatal, ¿ok? ¿Qué es un control prenatal? Mira, el control prenatal pues es un conjunto de acciones y procedimientos que van a estar destinados a la prevención y diagnóstico oportuno para evitar pues alguna complicación desde el punto de vista materno y fetal. Es importante iniciarlo lo más temprano posible porque aunque las pacientes no lo saben, existen patologías que cursan con pruebas de embarazo positivo y a veces no saben la importancia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pacientes que dicen, doctora, tengo una prueba de embarazo positiva y ellas se van a ver, qué sé yo, voy a esperar que esté más grande. Y resulta que es un embarazo ectópico, una molidatiforme, que son patologías o hemorragias que pueden suceder en la primera mitad del embarazo y están asociadas con una prueba de embarazo positiva. Entonces, no toda prueba de embarazo positiva implica que el embarazo esté intrauterino. Por eso es importante al detectar una sospecha de embarazo que acudan al médico, que acudan al ginecólogo para especificar primero que esté intrauterino, o sea, dentro de la cavidad uterina, y estratificar si existe algún tipo de riesgo. Por eso es la importancia de iniciar el control prenatal de una manera oportuna y eficaz. ¿Y la planificación familiar va de la mano con el control? Muchísimo. Se prefiere que las pacientes tengan una planificación familiar 6 meses antes. ¿Por qué? Algunas pacientes tienen antecedentes de abortos a repetición, por decirte algo, y no saben la causa. Entonces, es distinto a que la paciente vaya 6 meses posteriores y se chequee, o sea, se vea con su ginecólogo y le diga todos los antecedentes que ha venido presentando, por qué no he podido quedar embarazada. Entonces, de allí parte todo lo que es la planificación, porque el médico está en la potestad o en la posibilidad de indicarle a ella que se haga una serie de estudios para descartar algún tipo de enfermedad inmunológica que presente la paciente, si esos embarazos fueron de manera espontánea o fueron provocados, para que ella pueda conllevar, si está en estado posterior, un embarazo de forma sana y saludable. ¿Cómo debe ser ese control? O sea,
partiendo desde el primer momento en que yo decido quedar embarazada o traer un hijo al mundo, porque muchas veces sucede que las mujeres pues quedamos embarazadas y no sabemos que estamos embarazadas, ¿no? Entonces, esos pasos a seguir que debe tomar una mujer que decide traer un hijo al mundo, ¿ok? A ver, me están diciendo por acá que vamos a la pausa. Ok, vamos a ir a la pausa comercial, pero al retorno tú nos vas a conversar de ese control prenatal que nosotras debemos tener antes de tomar esa decisión de ser mamá, ¿ok? Eso es el retorno, ya volvemos con más acá en Monagas Visión, siempre contigo. ¿Qué es el control prenatal? Son las visitas programadas que tienes con tu médico con el objetivo de tener una adecuada preparación del parto y el cuidado de tu bebé. Recuerda que de preferencia debes acudir con tu pareja o algún familiar para tener un mejor control, vigilancia de tu embarazo y que te apoye durante el proceso. Te recomendamos tener 8 consultas o un mínimo de 5. La primera de estas es entre las 6 y 8 semanas. La segunda entre las 10 y 13 semanas con 6 días, la tercera entre las 16 y 18 semanas, la cuarta a las 22 semanas, la quinta a las 28, la sexta a las 32, la séptima a las 36 y la octava entre las 38 y 41 semanas de embarazo. También 3 ultrasonidos, uno por cada trimestre, es decir, cada tercer mes, para conocer tu salud y la de tu bebé. La edad gestacional, es decir, las semanas de embarazo y número de bebés que se están desarrollando en tu útero. Es de gran importancia porque permite identificar complicaciones de tu embarazo como diabetes gestacional, preeclampsia, sangrado abundante mayor que el de una menstruación, infecciones de transmisión sexual o infecciones cervicovaginales que son ocasionadas por mala higiene o cambios locales y sistémicos que se dan durante tu embarazo. Si aún no los conoces, te invitamos a visitar nuestro canal para informarte un poco más. Durante estas visitas se valora la frecuencia cardíaca fetal, se mide la altura del fondo uterino, es decir, el crecimiento de tu pancita, así como también el crecimiento y desarrollo de tu bebé, el peso, talla y tu presión arterial. Todo esto te ayudará a conocer tu cuerpo y embarazo sanamente sin complicaciones ni estrés que te puedan hacer daño a ti o a tu bebé. Bueno, ya estábamos viendo parte del control prenatal, pero también ya posterior, ya cuando la mujer está embarazada, ¿ok? Dejamos en el segmento pasado ese control prenatal, pero yo quiero que seas tú como especialista quien nos diga, pues, esas recomendaciones antes de llegar a ese proceso del video que estábamos viendo en este momento. Mira, idealmente que acudan a su ginecólogo como control rutinario. ¿Qué quiero decir? Mira, me quiero planificar o quiero ir a mi control para determinar que, primero, si existe algún tipo de comorbilidad que me pudiera condicionar alguna complicación en el embarazo. Por ejemplo, si es una paciente hipertensa, una paciente con enfermedades endocrinometabólicas, una paciente diabética, una paciente con alteraciones hematológicas. A veces lo dejamos sopesar y hay pacientes que tienen anemias drepanocíticas y no lo saben y no se controlan el embarazo. Y, no acudieron previamente, no sabían que tenían eso y cuando están embarazadas tienen 6,5 de hemoglobina. Y existe una enfermedad hematológica, sí, es bastante real. Hemos tenido pacientes embarazadas con 4 de hemoglobina y están así como tú y yo hablando, conversando, porque son anemias crónicas, porque tienen una enfermedad hematológica de base. Ya vaya, al momento del parto. Bueno, allí viene el gran riesgo, por eso es la importancia de iniciar una consulta de planificación familiar, posteriormente el control del embarazo para evitar una complicación, porque las hemorragias que pudiera producir esta paciente al momento del parto va a determinar una causa materna e incluso fetal. ¿De muerte? De muerte. Hemos tenido bastantes causas maternas por hemorragias postparto,
por pacientes incluso que tienen inestabilidad hemodinámica por algún tipo de factor de riesgo como una enfermedad de base. Muchas, tenemos actualmente ahorita una paciente hospitalizada con 4 hemoglobinas y está así, como te digo, conversando contigo y conmigo, pero es un embarazo que no se controlan. Entonces allí viene el riesgo de indicarle que la vaya hematología, que tenga las transfusiones sanguíneas para evitar una complicación mayor durante el parto o la cesárea, según sea el caso, el criterio del médico tratante. Hay momentos en que nosotros salimos embarazadas y se presenta la enfermedad. Sí, porque de por sí el embarazo es una condición fisiológica, ¿no? Hay alteraciones hormonales, existe una disfunción obviamente de las hormonas. La paciente de por sí hace una anemia fisiológica iniciando lo que es el embarazo, o sea que es fisiológico, y por eso es que tiene que iniciar el control prenatal de forma periódica y precoz para evitar una complicación posterior. Los suplementos que se utilizan en el embarazo, como el calcio, el hierro, son importantes, y el ácido fólico. El ácido fólico constituye una de las principales bases para iniciar el control prenatal en los primeros 3 meses, porque ayuda a determinar que los pacientes, los bebés, no tengan defectos de espina bífida o defecto del tubo neural, que es una malformación mayor. O sea, el ácido fólico, incluso en la consulta prenatal, si la paciente, en la planificación familiar, si la paciente quiere salir embarazada, se indica el ácido fólico, como para que el útero se vaya preparando. Otra de las cosas importantes, que nos salimos un poquito del tema, la importancia del chequeo ginecológico, el control ginecológico previo, es que también así detectamos que no existen alteraciones cervicovaginales, como por ejemplo pacientes con cáncer de cuello uterino. Hay pacientes también con cáncer de cuello uterino embarazadas, pacientes con SEA de mama, pacientes con fibromatosis uterina, que es una patología benigna de útero, pero las pacientes salen embarazadas y no saben que tienen un mioma, y hay mayor riesgo cuando están en el parto o cuando haya cesárea de que la paciente tenga una hemorragia. O sea, es importante que la paciente acuda al médico antes de salir embarazada para evitar complicaciones en el momento del embarazo. Pero, perdón, cuando no sucede así, doctora, cuando lastimosamente, y digo lastimosamente, pues por carencia económica, porque no sabemos, porque no llevamos el conteo de nuestro ciclo como mujer, ¿ok? Salimos embarazadas y pensamos que estamos sanas, ¿ok? Pero resulta que durante el embarazo se suscitan una serie de enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes gestacional, ¿ok? Y una serie de cosas que pensamos nosotras que estábamos sanas, ¿no? Y como dice usted, el proceso hormonal hace que pueda desencadenar una serie de situaciones. ¿Cómo evitamos eso? Se puede evitar, usted lo está diciendo, con el control prenatal, pero ya cuando no hay remedio, cuando ya estamos en ese proceso. Mira, ve, por ejemplo, con el tema de trastornos hipertensivos, bueno, nosotros podemos captar, por decirte algo, la paciente inicialmente cuando está embarazada, ella no sabía, obviamente, vimos un pico de tensión. Se puede hacer un seguimiento de las tensiones arteriales, se hacen unos estudios pertinentes a la paciente más específicos, se indica un tipo de tratamiento distinto a un embarazo de bajo riesgo, porque ya esta paciente pasaría a ser un alto riesgo obstétrico, y se estratifican cada uno. ¿Que pueden llegar al término? Claro que sí. Pacientes con comorbilidades o que no sabían, y obviamente el mismo embarazo produjo que se destapara la enfermedad, sí puede haber un control en el embarazo. Pero eso sí, la paciente tiene que estar periódicamente asistiendo. No es igual nosotros tener una paciente de bajo riesgo a una de alto riesgo. La periodicidad con que va a acudir al médico va a ser totalmente distinta, porque el riesgo aumenta a medida que la paciente tenga una comorbilidad de base. Bueno, nosotros vamos a seguir acá con la doctora la tarde de hoy para seguir enterándonos de todos esos procesos que, como nosotras las mujeres, debemos seguir, ese control ginecológico antes, después, durante. Y posterior. Claro, sí, porque hay momentos en que muchas veces no se habla después del embarazo, ese proceso posparto también, donde la mujer pues maneja una serie de emociones, cómo debe ser el cuidado. Muchas veces no se habla tampoco de ese momento, así que al retorno vamos a seguir conversando hoy acá de todo lo que pues nos compete de la parte ginecológica. Hoy en Tiempo, ya volvemos.
Bueno, conversando acá con la doctora Meisálida, porque es que no solamente yo me quedo en la parte de atender el embarazo, sino que es toda una amalgama de tratamientos y de atender no solamente a la mamá con su embarazo, sino también complementarme con otros especialistas, ¿no? A la par, porque como médico pues nos compete todo. Entonces yo quiero que tú nos amplíes eso, porque a veces pensamos de que el médico pues nada más se queda en su especialidad y resulta que ustedes no. A ver. Eso es lo que venía comentando, porque muchas pacientes o incluso ginecológicas u obstétricas, cualquiera de los dos casos, tienen patologías de base que a veces ellas no saben que lo tienen. Por ejemplo, tú vas a mi control ginecológico y yo evidencio que tienes un bocio, o sea, es un abultamiento aquí en la parte del cuello, y está en mi deber como médico cirujano, médico general, decirte o indicarte a ti, mira, probablemente tengas un problema tiroideo y por eso es que estás teniendo un problema de cansancio extremo, porque a veces tú vas por una sintomatología en particular. ¿Qué quiero decir? Doctora, mire, yo me siento cansada, no me viene la menstruación, porque muchas patologías de ausencia menstrual están aunadas a patologías metabólicas, endocrinas. Entonces yo estoy en el deber de indicarte tus exámenes tiroideos, así yo no sé endocrino. Estoy en el deber de mandarte a indicar tus estudios hormonales respectivos, tu despistaje de si eres una paciente diabética. Entonces te indico ese tipo de estudios, y si sale alterado es mi deber remitirte con algún especialista para que sea un tratamiento en conjunto. O sea, no soy solamente yo como ginecólogo, pero como ginecólogo en general nosotros tenemos que aprender a abordar o saber abordar a la paciente en el contexto integral, porque no solamente me tengo que centrar en útero, ovario, cuello uterino, porque el paciente se evalúa de manera integral, y eso es importante que todos lo conozcamos, porque somos médicos. Ante un ginecólogo somos médicos y podemos ayudar a determinar si tienes una infección respiratoria, si tienes hay un conjunto de síntomas que te orientan a decir, mira, probablemente la paciente tenga esto, voy a indicar esto. Probablemente tenga esto, voy a indicar esto. Entonces, esa es la base de ser médico general. Y después tú te especializas, sí, para tratar exactamente a las pacientes, pero no nos podemos olvidar de eso. El posparto, que no se habla tanto de ese posparto, sino que durante el proceso de estar embarazadas se atiende, ¿no? Durante esos 9 meses. Pero ¿qué pasa en ese posparto? Allí no entra ese control. ¿Qué pasa allí con la mujer? ¿Qué pasa luego con esa relación médico-paciente? A ver. Mira, claro que sí es importante, sí. La gente piensa que, bueno, salí embarazada, ya tuve mi bebé y listo, y ya no pasa más nada. Tienes que orientar a la paciente en cuanto a la lactancia, que también incluye la parte del pediatra. ¿Ustedes lo hacen también? Nosotros de forma precoz hacemos lo que es el apego precoz. Eso es importantísimo. Una vez que ya la paciente tiene su parto o la cesárea, el apego precoz es sumamente importante. Posterior a eso le decimos a la paciente los cuidados que debería tener, si es una cesárea o un parto, cuándo debería acudir nuevamente al ginecólogo, porque es importante decirles que no, ya salí del embarazo y no vuelvo más, porque pasa muchas veces así, ¿no? Posterior a 6 semanas aproximadamente se le insta a la paciente a que acuda a su ginecólogo de confianza para que sea evaluada nuevamente, porque allí es donde existe la regresión de los órganos. Tienes que explicarle a la paciente también qué es lo normal durante esas primeras semanas, es decir, el tipo de sangrado que va a tener o los loquios, que es normal que, por ejemplo, si tiene un poquito de edema, que es aumento un poquito en las piernitas, eso se va a ir quitando posteriormente y paulatinamente, que no significa nada malo, y los signos de alerta, porque existen también complicaciones del puerperio. ¿Cuáles son? Yo conozco uno que ha sido muy común, que es la depresión postparto. Ajá. Pero antes de llegar allá, yo quiero que tú me digas cuáles son esos indicios de alerta, ¿no? De que debe tener una mamá que ya acaba de tener un bebé, ¿no? Porque, como te digo, no se toca el tema posparto de la mujer. Y resulta que durante ese proceso es cuando la mujer también está con esas hormonas, pues, adaptándose a ese nuevo proceso de ser mamá. Entonces yo quiero que seas tú quienes nos digas cómo es ese momento
luego de que ya tú tienes a tu bebé? ¿Cómo el cuerpo de la mujer se va readaptando a la nueva normalidad de ser mamá? Bueno, eso va a depender de muchos factores, porque en sí hay un estado de vulnerabilidad de la paciente y va a depender también de cómo haya sido ese embarazo, ¿sabes? Porque hay algunas pacientes que debutan con ese tipo de crisis de depresión por algún tipo de antecedente que tuvieron en el embarazo o cómo fue ese embarazo, y por eso es que como que detonan, es como un detonante posterior cuando ya tienen la realidad de ver al bebé y que, wow, esto va a estar conmigo, soy la responsable de este ser que tengo aquí en mis manos. Entonces eso es como un detonante para la paciente. Mira, por ejemplo, rechazo hacia el bebé es uno de los puntos más importantes que tenemos que estar pendientes. El rechazo hacia el bebé, que no es que no es normal. El llanto excesivo y de manera paulatina de ella, o sea, la paciente generalmente llora y siente como un rechazo, y es como a veces entre rechazo e ira, pero se siente deprimida y no quiere ningún contacto con el bebé. Cuando nosotros veamos ese tipo de reacciones ante una paciente y su bebé, estamos en la obligación de dar notificación al servicio, en nuestro caso en el hospital de psiquiatría, para que la paciente sea evaluada y evitar una complicación mayor con el bebé, porque sí ha pasado incluso la paciente. Vamos a la pausa, ya retornamos. Yo estoy acá pero impregnada con la doctora de todos estos temas, porque me parece tan importante conocer todo lo que a nosotras las mujeres atravesamos desde el primer momento que empezamos a tener nuestra primera menstruación, y todos los procesos maravillosos de vida que a veces pues no son tan bonitos, pero hay que aprender de ellos. Así que ya volvemos con más acá en Tiempo para Hablarte por Monagas Visión. Bueno, ya para despedir, doctora Nogli, sus redes sociales, ¿dónde la podemos ubicar? Porque también estábamos conversando de que usted también trabaja con ginecoláser. ¿Es así? Ok. Sí, efectivamente. Mira, Ginecoláser Maturín, después vamos a hablar un poquito más de nosotras como grupo. Está conformado por la doctora Gracer Hernández, la doctora Anelsi Montserrat y mi persona que estoy acá. Bueno, representando también, y agradecida por la oportunidad. Estamos ubicadas en la Clínica La Esperanza, piso 1, consultorio número 8. Mi red social de Instagram es @benoglis, y la de Ginecoláser como @Ginecoláser Maturín. También realizamos cuestiones de estética vaginal, que ese es un tema un poquito más allá. Pero la importancia obviamente de este canal, como ustedes venían diciéndolo, es educar y fomentar a la población a que acudan al ginecólogo, se realicen su tratamiento oportuno para evitar complicaciones posteriores, y que sí existen las complicaciones, y entonces lo que queremos evitar es la mortalidad materna y fetal. Entonces, por favor, mujeres, incitar a que acudan a su control ginecológico, previamente hagan su planificación familiar, y cuando estén embarazadas, pues hagan su control prenatal de manera adecuada para evitar las complicaciones que se pudieran presentar. ¿También estás en el hospital? Sí, en la parte pública trabajo también en el Hospital Manuel Núñez Tovar. También damos academia a los muchachos de la UNER, ginecología 1, 2 y 3, o sea, cuarto, quinto y sexto año, y también formamos parte de la academia de los residentes posgrado del hospital. Entonces, queremos de verdad instar a la población a que acudan precozmente y de manera periódica a su control, incluso en la parte pública o en la parte privada, como ustedes vean, pero acudan, porque sí existe el control prenatal también en el hospital o en las áreas que ustedes estén, donde se encuentre cada paciente. Bueno, doctora, me queda más que despedir agradeciéndole enormemente toda esta información, porque yo sé que usted va a volver acá con nosotros para seguir educando a toda nuestra población femenina, sobre todo a nuestras jovencitas, que pues necesitamos educarlas en todo lo que es referente a su pues cuidado de sus órganos, porque es importante la prevención ante todo. Así que, doctora, nuevamente pues agradecida con usted, y espero que nos vuelva a visitar acá en tiempo. Y con ustedes, gracias por la sintonía como siempre, agradeciéndole su compañía, y recuerda que mañana a partir de las 2 de la tarde en esta casa hermosa llamada Monagas Visión, como siempre te digo, en Tiempo para Hablarte. Se les quiere.